¿Qué pasa, accionistas? Estamos aquí en nuestro canal de YouTube Componiendo Capital. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una pregunta muy sencilla, pero que tiene una respuesta que me parece a mí más complicada, que es ¿qué esperar de una acción cuando la compras? Cuando compramos acciones, pues la respuesta es bastante sencilla. Todos esperamos, en teoría, ganar algo de dinero. Será más o menos, pero claro. Muchas veces compramos acciones que quizá no entendemos del todo, no sabemos muy bien a veces qué está pasando cuando las cosas no ocurren según nosotros teníamos pensado, y muchas veces también tampoco tenemos del todo claro por dónde vamos a obtener el rendimiento. Si es una acción de crecimiento, si va a crecer, si vamos a obtener un buen dividendo o si por el contrario igual es una empresa cíclica que en algún momento se girará el ciclo y veremos cómo la empresa empieza a funcionar. Entonces, en este vídeo pues vamos a atajar pues un poco unas ideas básicas que yo me hago en la cabeza antes de comprar una acción. Intento de alguna manera catalogarla pues en una de las 6 categorías que proponía Peter Lynch, y que son básicamente empresas de crecimiento bajo, medio, alto, cíclicas, recuperables y empresas de activo oculto. Pues en función un poco de dónde consigamos categorizar esa empresa, pues veremos a ver qué podemos obtener de ella y qué idea tenemos de qué hacer con esta empresa conforme los distintos escenarios que se nos puedan ir presentando. Antes de seguir con el vídeo, quiero comentar que yo no soy asesor financiero ni un profesional del sector. Este vídeo es únicamente informativo y puede contener errores y equivocaciones. Por tanto, no es una recomendación de inversión de ningún tipo. Cada uno debe realizar sus propios análisis y cada uno es el único responsable de sus decisiones de inversión. Vamos a empezar por unas preguntas básicas que yo trato de plantearme cuando estoy pensando en comprar una acción. Lo primero es qué rendimiento aspiro a tener con esta acción que voy a comprar. Muchas veces pues hablamos del rendimiento medio de la bolsa, que podría ser entre un 7 y un 9%, en función de si consideramos por encima de la inflación. Si no, sería pues en mi mente lo que el rendimiento medio de la bolsa sería entre un 6 y un 7% por encima de la inflación, que teniendo en cuenta la inflación pues podría ser en el entorno de un 9. Pues bien, yo normalmente en mi cabeza trato de buscar un 10, que bueno, al hacer la selección individual de acciones, pues es algo que me parece razonable, una cifra redonda y que creo que se puede conseguir haciendo las cosas pues razonablemente bien. La siguiente pregunta es si entiendo la empresa, es decir, soy capaz de entender bien esta empresa, de entender lo que hace, de entender qué cosas pueden pasar, qué la afecta. Si me como una buena caída por el camino, pues voy a saber qué está pasando, voy a estar tranquilo. A esto me refiero con el entender la empresa, saber entender un poco el negocio, cuáles son los riesgos y qué cosas pueden pasar, y si aún así me siento cómodo. Siguiente pregunta es si cotiza a un precio razonable, es decir, en función del tipo de empresa que sea, si el precio al que está en este momento pues me parece razonable. Para saber esto, pues nos podemos fijar en su múltiplo histórico, en una rentabilidad histórica por dividendo, aunque bueno, yo personalmente prefiero un múltiplo, usar el método del múltiplo. Pues ya a veces me hago la pregunta de a qué múltiplo yo la compraría, es decir, hasta qué múltiplo creo que sería pues más o menos justo crear esta empresa. Yo al menos me centro en buscar empresas que coticen a un precio que me parezca a mí razonable. Siguiente pregunta es cómo voy a tener mi rendimiento, ese rendimiento que me he fijado, que en mi caso pues vamos a tener una cifra en la cabeza que sea en el entorno del 10%. Ningún año va a ser el 10, es decir, habrá años que sea el 5, otros el -5, otros el 15 y otros el 9 y otros el 12. O sea, es una cifra que no va a ser ningún año así, pero bueno, para que tener ese número en la cabeza y esa manera de pensar, pues me ayuda un poco a estructurar mi pensamiento. Y el cómo voy a obtener mi rendimiento, pues básicamente sería pues cobrando el dividendo por un crecimiento en el precio de la acción, que sería una expansión de múltiplo básicamente, que bueno, si estamos comprando una empresa que cotiza a un precio razonable y a un múltiplo histórico, pues tampoco igual deberíamos ver un gran crecimiento por esa vía. Y vía crecimiento, es decir, que el beneficio por acción vaya aumentando año tras año, y así
pues si hemos comprado la empresa a un precio, a un múltiplo razonable y este múltiplo se va manteniendo, pues obtendremos el rendimiento. Y luego la última pregunta, que me parece bastante importante, es qué voy a hacer con esa acción, pues si sale todo bien y hay una revalorización o si sale mal. Es decir, si hay algo que se tuerce, si, qué voy a hacer. Bueno, para mí son preguntas que tiene sentido hacérselas y que me parecen importantes. Yo en mi caso, pues trato de comprar empresas que vaya a mantener durante muchos, muchos años, salvo que haya algún imprevisto pues muy, muy grande e inesperado. Entonces vamos a empezar hablando de las empresas que tienen un crecimiento bajo. Estos serían empresas con un crecimiento menor del 5%. Aquí los puntos fuertes que tenemos para buscar ese rendimiento pues sería el cobro del dividendo. El tema en estas empresas, pues el tema del dividendo es algo que normalmente suele ser importante. Suelen ser empresas que pagan unos buenos dividendos que estarán pues, a un precio de compra razonable entre el 5 y el 10%. Y luego el crecimiento que esperamos, que para esta categoría de empresas, pues yo lo meto entre el 0 y el 5%. ¿Qué tipo de empresas se me ocurren a mí que me entrarían en esta categoría? Pues, por ejemplo, empresas telecos como Telefónica o Verizon, que en teoría, si las cogemos a un precio razonable, pues vamos a empezar cobrando una rentabilidad por dividendo bastante alta, aunque posiblemente el crecimiento del dividendo sea más bajo. Empresas como Mafre también, que en el pasado dieron pues, oportunidades de pielas con rendimientos en torno al 8% o incluso más. En Agas, que es muy comentada últimamente por el recorte y tal. Red Eléctrica o incluso British American Tobacco, que es una empresa que hemos visto también en un vídeo de este canal, que ahora mismo pues daría rendimientos de casi el 10% o prácticamente en los entornos del 10%. Según en estas empresas, pues ya vemos que los rendimientos son muy altos y los crecimientos que vamos a esperar pues no son tan altos. Y los puntos débiles habituales de estas empresas, pues va a ser si el negocio va a continuar en el futuro y si se puede pagar el dividendo. Ya vemos que a veces pues estas empresas se empeñan en pagar el dividendo casi a toda costa y eso puede dar lugar a problemas. Problemas en la empresa que lleven a cortes de dividendo y a una acción que se desplome. Con esto pasemos a las empresas de crecimiento medio. Aquí ya esperamos crecimientos pues, bastante más apreciables. Normalmente suelen ser negocios pues, que tienen más vientos de cola. Y en mi mente, pues estas empresas deberían tener un crecimiento medio anualizado a unos cuantos años, a varios años. Yo, en realidad, pues como comentaba antes en los rendimientos, pues no espero que todos los años vaya a haber una tasa de crecimiento constante, sino que esto irá oscilando. Pero bueno, de media en unos cuantos años, que esté entre el 5 y el 15%. Este tipo de empresas, pues lo normal es que tengan ya PER más altos y que la rentabilidad por dividendo sea más baja. Aquí pues he puesto orientativamente entre el 2 y el 5%. ¿Qué tipo de empresas podríamos encontrar en esta categoría que me encajan a mí pues como empresas de crecimiento medio? Podrían ser, por ejemplo, Iberdrola, Diageo, Vidrala, aunque Vidrala aún tiene un payout bastante bajo y la rentabilidad por dividendo es más baja, quizá del 2%. Depende del precio y, por ejemplo, T. Rowe Price, aunque T. Rowe también es una empresa que quizá tenga cierto componente más cíclico ligado a la evolución bursátil bueno, de la bolsa. Los puntos débiles que habría que pensar en estas empresas es pues si el crecimiento va a seguir y pues estamos pagando cierto crecimiento, entonces pues tener cierta visibilidad sobre que la empresa pues vaya a conseguir seguir creciendo pues por encima o notablemente por encima de la inflación. Y bueno, también pues ver que el dividendo sea sostenible, que no esté forzando a la empresa a hacer cosas que no tenga que hacer. También muchas veces estas empresas hacen recompras y es otra manera de remunerar al accionista, pero bueno, como esto básicamente lo que hace es incrementar el beneficio por acción, pues esta parte pues lo metería dentro del tema del crecimiento esperado. Es decir, si yo estoy recomprando el 1% de las acciones al año, pues espero un crecimiento del 1% más. En mi mente, pues esto es lo que tendría más sentido. Y luego están las empresas de crecimiento alto. Aquí pues sería un crecimiento esperado en torno al 15% o más. Eh,
cual es un crecimiento, pues, que a mí me parece, pues, muy, muy alto, muy bueno. Yo personalmente no encuentro ningún ejemplo claro de empresas en las que, por ejemplo, vaya a esperar un crecimiento de más del 15% a 5 años, o sea, más de 15% cada uno de esos 5 años. Y francamente, pues, bueno, yo creo que no tengo ninguna empresa, bueno, yo no tengo ninguna empresa de crecimiento alto en la cartera en la que yo vaya a esperar esos crecimientos. Y la única ejemplo que quizás se me ocurra pueda ser Starbucks en torno al outlook que nos comentaban de crecer entre el 15 y el 20% durante este año, que bueno, está comentado en otro vídeo. Pero no obstante, pues no sé si esa empresa, mi sensación es que no, que vaya a conseguir crecer pues a estas tasas durante los próximos 5 años. Así que para mí tampoco sería una empresa de crecimiento alto. Para mí, personalmente, es bastante complicado encontrar estas empresas y, bueno, encontrarlas y sobre todo, pues encontrarlas a precios razonables, porque seguro que hay de estas empresas, pero lo normal es que coticen a precios muy altos y en las que yo, pues, no me siento particularmente atraído. No quiero decir que no sean empresas muy buenas, pero yo personalmente, pues, no es un área en la que me manejo. Y los puntos débiles habituales, y a mí lo que más me cuesta estimar muchas veces es si ese crecimiento va a seguir varios años a esa tasa. Me cuesta, la verdad, estimar, pues, este tema. Si entre los próximos 5, entre los 5 o 10 años siguientes, pues, va a haber crecido, pues, por encima del 15%, ya que normalmente, pues, hay que pagar PERs muy altos por estas acciones y, claro, el riesgo es que el crecimiento desaparezca y el castañazo sea bíblico. Pasaríamos a las empresas cíclicas, que bueno, pues son empresas de las que normalmente suelen tener algún tipo de dividendo. Yo mm, creo que normalmente pagan dividendos. Y la pregunta que habría que hacerse es qué aumento de cotización puedo esperar. Lo normal para alguien como yo, pues sería tratar de pillar estas empresas en la parte baja del ciclo, con lo cual estoy esperando una revalorización que se dará en la parte alta. Pero claro, esto no es tan sencillo, ya que hay algunos puntos débiles que hay que comentar, que es que puede ser que por el camino pues todo se tuerza, el ciclo malo dure más tiempo del que esperamos y ponga en riesgo la estabilidad financiera de la empresa. Es decir, podría ser que quebrara, quizá en una empresa ya grande y con un adecuado balance y una buena estructura financiera, pues sería difícil igual quebrarla, pero claro, nunca se sabe, se puede alargar el ciclo muchos años y que pasen cosas de este estilo. Otra pregunta habitual es si voy a tener paciencia. A veces pensamos que es comprar y según nosotros compramos, pues la acción va a subir y claro, eso puede no pasar, de hecho es bastante probable que no pase y que estemos ahí esperando y esperando con una acción de esta cíclica durante bastantes años. Y luego la última pregunta es, ¿qué voy a hacer con esto? Si consigo la revalorización, ¿qué voy a hacer? ¿Me la voy a quedar en cartera? ¿La voy a vender? No. A mí, pues bueno, tiene interés tener un plan sobre qué voy a hacer con esta empresa. Empresas de este estilo, por ejemplo, pues serían petroleras, químicas, quizá empresas ligadas al transporte marítimo, de barcos. Para mí, por ejemplo, igual la banca también tiene una parte de sector cíclico, a menos que todas estas empresas que comentaba como petroleras y químicas. Y bueno, pues una empresa, por ejemplo, que me parecía a mí interesante como empresa cíclica era BASF, pero ya vemos que estuvo un tiempo entre la parte de los 40 y 44 euros y poco a poco pues ha ido despegando y ahora la encontramos en el entorno de los 50 euros. Una empresa que no tengo en cartera, pero la catalogo como que tiene un componente cíclico. Con esto pasamos a las empresas recuperables. Estas pues son empresas que, bueno, que tienen problemas bastante importantes y la acción pues se ha pegado un castañazo normalmente bastante importante. Entonces, pues lo mejor es que hubiéramos estado fuera hasta el castañazo y luego ya pensar si las vamos a comprar o no. Y si nos ha tocado que nos hemos comido el castañazo porque estábamos dentro y no la hemos visto venir o simplemente es que en algunas a mí me parece muy, muy complicado o prácticamente imposible, pues verlo venir, porque puede venir por la parte de unas multas o de un cambio repentino en alguna cosa de la empresa que era imprevisible, al menos para un inversor normal, como puedo ser yo, con la información de la que dispone. Pues los puntos fuertes habituales es que a veces pagan algún dividendo, pero claro, si el problema de la empresa es la deuda,
como puede ser en muchas de las que yo he ido encontrando, pues quizá lo mejor es cortar, bueno, quizá no, lo mejor para mí normalmente suele ser cortar el dividendo y dedicarse a hacer lo que hay que hacer, que es repagar la deuda y estabilizar el balance. Y luego, pues hay que pensar un poco qué aumento de cotización se puede esperar, qué potencial tendríamos comprando estas empresas pues cuando están en problemas y cuando la cotización pues está baja, muy baja o por los suelos. Puntos débiles habituales que veo es pues si realmente va a recuperarse la empresa, porque hay empresas que no salen de alguna de los problemas donde se meten, pueden acabar en quiebra o en una ampliación de capital pues muy grande que con un precio de la acción muy bajo pues pueda implicar una emisión masiva de acciones que acabe destrozando nuestra participación en la empresa. Otro tema es si voy a tener paciencia con las empresas anteriores. Pues comprar este tipo de empresas requiere paciencia y paciencia son años y hay que estar con estas empresas en la cartera, ver que la cotización no remonta y no remonta y el mercado sigue subiendo y tú tienes pues una castaña de estas y estás ahí un poco pues que no sabes muy bien. Pues eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que seguramente para comprar estas empresas y obtener rendimiento razonable haya que tener paciencia. Paciencia es eso, es años. Y luego, ¿qué voy a hacer con esto? Si es una empresa que yo creo que igual se va a recuperar, me va a pagar unos dividendos luego razonables y creo que es un buen negocio y luego pues me la puedo quedar perfectamente y tenerla en cartera y todo perfecto. Empresas de este estilo, para mí, por ejemplo, pues pueden ser Geo o Unibail Rodamco, que son los dos REIT, o bueno, Geo ya no es un REIT, que serán empresas pues que iban pasaditas de deuda, bueno, pasaditas bastante pasadas y han tenido pues que cortar dividendos y estar unos años pues dedicándose a repagar deuda. También actualmente, pues por ejemplo, Bayer, que es otra empresa que tengo en cartera, pues la veo como una empresa recuperable. Puede que se recupere o puede que no. Yo como la tengo en cartera, pues espero que sí. Y, y bueno, son empresas pues que requieren paciencia, la cotización está por los suelos y hay que ver pues si levanta cabeza. Y luego las empresas de activo oculto, que serían las últimas. Este tipo de empresas, pues yo la verdad que me cuesta encontrar, me parecen empresas complicadas de encontrar para un inversor pues completamente normal, como soy yo, que no tiene ni unos grandes conocimientos en ningún sector específico, ni se dedica pues a mirar todos los balances y todos los datos de la empresa vamos, al dedillo. Puntos fuertes habituales, pues por ejemplo, si es una empresa que tiene pues algunos terrenos o puede tener activos que no estén bien contabilizados en balance, pues normalmente es una empresa que esté bien capitalizada, con lo cual lo normal sería obtener algún tipo de dividendo. Y lo que me parece importante es saber estimar cuánto vale ese activo y qué aumento de cotización podemos esperar. ¿Qué esperamos exactamente como revalorización? Y luego los puntos débiles es si va a cristalizar el valor en algún momento. Puede ser que ese activo oculto pues no haya interés por parte de la directiva en ponerlo en valor, o puede ser que pasen años hasta que cristalice. Entonces, pues bueno, hay empresas que igual tienen algún activo pues oculto, pero que tarda pues muchísimos años o que incluso no llega a cristalizar en algún momento. Entonces estaría bien pues tener en mente pues algún tipo de catalizador que lo vaya a poner en valor. Luego, pues la siguiente pregunta, como igual que las anteriores empresas, es si voy a tener paciencia, porque normalmente estas empresas pues requiere tener paciencia y seguir ahí, cuando la cotización no hace absolutamente nada y tú estás ahí esperando a ver si pasa algo que no sabes ni siquiera si va a pasar. Y luego la última pregunta es ¿qué voy a hacer? Para mí, pues bueno, si cuando va a cristalizar lo voy a vender, si no, si me lo voy a quedar. Estas han sido las ideas que quería compartir. Yo creo que es un esquema mental que yo tengo en la cabeza, pues antes de comprar una acción, ya que, bueno, me gusta tratar de meterla en una de estas categorías, aunque igual, pues no es puramente fiel a ninguna de las categorías, pero bueno, más o menos tratar de buscar a la que más se parezca y ver a ver por qué es lo que puedo esperar de esa empresa. Si espero pues un crecimiento, un dividendo simplemente estable. Son realmente pues unas ideas bastante básicas, pero que creo que es importante responderse a esas preguntas antes de comprar algo, ya que si no puede que acabemos con empresas en cartera que porque las hemos leído en algún lado, porque hemos oído cosas en algún sitio, tal,
y realmente no sabemos ni qué esperamos, ni qué rendimiento le podemos sacar, ni qué vamos a hacer, si sube o si baja, ni nada. Simplemente pues las tenemos ahí porque, bueno, de alguna manera nos hemos lanzado a comprarlas y no tenemos todo esto contestado. Para mí personalmente, pues es importante tener ese esquema mental y contestarse a esas preguntas. No sé, esto es cosa de cada uno, pero simplemente quería compartir estas ideas. Espero que os haya resultado interesante el vídeo y lo de siempre, pues paciencia y cabeza con las inversiones.